Mi historia sucedió en agosto de 2017. Resumen. En mi ciudad hacen cada año una romería nocturna en el cementerio por los caídos de la Guerra Civil de 1891. El acto comenzó a las 23:30 con una recreación histórica, luego se permitió el ingreso al cementerio hasta un costado donde se hallaba un pequeño escenario donde hablaron del acontecimiento. A la mitad de la presentación quise devolverme a las puertas del cementerio a conversar con un amigo que había reconocido actuando en la recreación, imaginando que los actores estaban descansando afuera. El camino para llegar a la salida estaba iluminado por luces azules y totalmente ausente de personas. Es ahí que de la nada me dan ganas de tomar fotos hasta que llegué a las puertas del cementerio. No encontré a mi amigo ni a los actores, así que me devolví al escenario. Terminada la romería, todos se fueron a sus casas. Al día siguiente recordé las fotos y las miré. No tengo idea qué fue lo que captó mi celular. Lo más perturbador que me pasó, porque no tengo ni idea de lo que pudo haber pasado, fue esto. Yo tenía unos 12 años y estaba solo en mi casa pasando el rato en la PC. Mi familia no estaba en casa pues se habían ido a una fiesta de 15 años, así que no volverían hasta pasada la 1 de la madrugada aproximadamente. Ya llevaba unos días lloviendo, pero esa noche había una tormenta eléctrica, así que a eso de las 10 decidí, como buen mexicano, empezar a desconectar los aparatos importantes para que no se dañaran en caso de un apagón. Cerré con llave la reja de la cochera y la puerta principal, apagué las luces y me fui a dormir. Aproximadamente a eso de las 2 comienzo a escuchar ruidos y murmullos en la casa. Por la hora supuse que era mi familia, y pregunté, aún medio dormido, ¿cómo les fue? No hubo respuesta, pero no me pareció raro, así que me acomodé para seguir durmiendo. Además de los ruidos que había, comenzaron a escucharse zumbidos como los de una máquina para cortar el cabello que cada vez sonaban más y más fuertes, hasta que sonó prácticamente en mi oído, seguido de un sonido como de una bombilla reventándose, o como el sonido que hacían las cámaras fotográficas de fusible. A través de mis párpados vi un flashazo de luz. Me levanté de un salto y grité. ¿Qué chingados están haciendo? Mi casa estaba totalmente sola, pero las luces de toda la casa estaban encendidas, había cosas movidas del lugar y la tormenta se había puesto peor. La puerta principal aún estaba cerrada con llave, pero lo peor de todo fue que al parpadear podía notar una silueta fundida en mis ojos, como cuando ves un objeto muy brillante directamente y se te queda grabado, pero esto era una persona, porque en su silueta se podía distinguir la cabeza y los hombros. Luego de eso revisé toda la casa y no había nada. Como ni loco iba a intentar dormir otra vez, me puse a ver la televisión, y mi familia llegó hasta las 4 de la mañana porque mi padre había bebido un poco de más, y no quería manejar así en plena tormenta. Esta historia es real y larga, será mucho texto porque siento que debo compartirla con los mayores detalles que pueda. No busco llamar la atención porque no me pasa seguido, pero siento que debo compartirla más allá de mi grupo de conocidos y familiares. En mis primeros 2 años de universidad en 2020, me quedé hasta tarde terminando un trabajo, hasta las 4 de la mañana aproximadamente, un poco exhausto en la sala de mi casa. Me quería ir a dormir, pero quería terminar el trabajo antes de ir a dormir unas 2 horas antes de ir a la universidad. En ese día no había nada de viento, pero la ventana que estaba cerca mío empezó a tener golpeteos, como cuando tienes un objeto colgando golpeando contra la ventana, pero en la mía no había nada colgado. En mi falta de sueño no le presté la atención suficiente. Al paso de unos minutos, el golpe empezó a ser más fuerte, lo suficiente para llevarse casi toda mi atención y centrarme en la misma. La miré por un minuto y nada pasó, el ruido de golpes se había calmado y pensaba ya irme a acostar dejando mi tarea de lado. Pero algo andaba mal, no podía moverme de mi silla, no podía apartar la cabeza de la ventana, no podía moverme, levantarme o gritar por ayuda. En ese entonces y aún en el momento en el que escribo esto, estaba en casa de mis padres junto a mis hermanos. Una sombra empezó a atravesar esa ventana y formar un pequeño ser, hecho de lo que me pareció ser sombra acumulada en un solo punto hasta llegar al tamaño de un niño de aproximadamente 5 años. Debía medir 1 metro más o menos, para luego, en mi cara, pasar a tomar la forma de un ser cuadrúpedo.
En ese momento parecía un gato, pero no creo que fuera uno porque era más robusto, como la complexión de un perro Doberman. Cuando terminaba de tomar la forma de ese ser cuadrúpedo, mi único pensamiento, un pensamiento que juró que salió de mi lado más primitivo y de supervivencia, fue: corre lo más rápido que puedas y no dejes que esa cosa te toque. No sé en qué momento pude mover mis piernas, pero no lo pensé, y hoy en día agradezco que pude moverlas. Mi instinto solo buscaba estar en un sitio con luz, así que encendí todas las luces que podía alcanzar en mi carrera al segundo piso de mi casa, en donde mis hermanos y mi padre dormían. Habiendo encendido todas las luces de las escaleras hasta el baño, me quedé encerrado en el mismo, escuchando a esa cosa en la primera escalera. No estaba subiendo, se hallaba como un perro oliendo algo que no puede alcanzar, no sé si por las luces o por otro motivo. Me quedé en el baño tirándome agua en la cara y calmándome, pues había hecho ruido al correr, esperando a que alguien se despertara por su cuenta. No quería salir del baño, y no estaba seguro si era por la falta de sueño lo que había pasado. Pasada una hora, ya a las 5:23 de la mañana, me armé de valor y fui caminando hasta las escaleras, quedándome a la mitad para poder ver el primer piso de mi casa hasta donde pudiera. Alcanzaba a ver parte de la sala, que se utiliza como comedor, y de la cocina. Esa cosa seguía ahí, parada, y aunque era toda oscura sabía que me estaba viendo sin apartar la mirada de mí. Se iba en ocasiones para ver el resto de la casa, pero nunca se alejaba más allá de donde le perdiera la vista. No sabiendo qué hacer, volví al baño quedándome sentado. Mi padre, al ya ser las 6, se levantó para irse a su trabajo, preguntándome si había madrugado y por qué estaban todos los focos prendidos. Le conté lo sucedido y se lo tomó con calma a pesar de ser las 6 de la mañana. Él es un católico devoto, yo no lo soy. Él bajó solo al primer piso y prendió todos los focos que él creyó que eran necesarios, diciéndome que no veía nada, pero admitiéndome en el momento que el aire de la habitación se sentía pesado. En ese momento me sentía más tranquilo y decidí mejor dormirme en lugar de ir a la universidad. Mi padre lo aceptó, pues me veía demasiado alterado, y según él, a punto de entrar en el llanto. Era mi primera experiencia con este tipo de situaciones. No dudo que existan los entes paranormales, pero era del tipo de persona que pensaba que estaría calmado en esa situación. Evidentemente no lo estuve, y ahora sé que no lo soy, y ahora no sé muy bien en qué creer y en qué no. Después de ese momento solo he tenido 3 encuentros con esa cosa, aunque el segundo no lo considero mucho un encuentro. El primero evento fue después de una reunión con alcohol con mis amigos de secundaria. La reunión fue en la casa de uno de ellos que vive a 5 calles lejos de la mía, pero hay que atravesar un parque para llegar. Volviendo a eso de la 1 de la mañana, vi a esa cosa doblando una esquina detrás mío y mostrando lo que yo considero una mueca, intentando parecer una sonrisa. Se me bajó lo poco ebrio que estaba, pues había tomado poco, y corrí lo más rápido que pude al parque en dirección a mi casa. Llegando al parque me quedé debajo de un poste de luz, en el medio de este. Al lado de una cancha de fútbol relámpago. Intenté correr hasta mi casa, pero otra vez ese pensamiento de lo más profundo de mi ser me gritó: no salgas de la luz. No sé por qué no me alcanzó cuando corría hacia el parque, ahora que lo pienso creo que siempre ha estado jugando conmigo. Me quedé en ese poste que estaba cerca de una banca, me senté ahí, intentando mantenerme despierto, pero caí varias veces dormido, volviendo a despertar por el frío de la noche. Me quedé hasta que vi los primeros rayos del sol. Mi padre me regañó por no llegar, diciéndome que era por estar borracho que imaginé ver de nuevo a esa cosa, pero sé que estuvo ahí, pues no dejó de verme en toda la noche, esta vez sí como un perro esperando a su amo, esperando a que saliera. El segundo evento es el que no lo considero real, pues fue en un sueño, y en cierto momento llegué a estar en el techo de mi casa, y ese ser solo apareció y se sentó cerca mío. Manteniendo esta vez forma de un gato negro sin rostro. La última ocasión que lo vi fue cuando volvía con mi hermano en una camioneta de un tío a nuestra casa después de hacer un mandado para nuestro padre. Eran las 11 de la noche y solo lo vi saliendo de la casa de un vecino, esta vez en su forma de niño de 5 años, acercándose a nuestra casa. Me metí lo más rápido que pude y me encerré en mi habitación con la luz encendida, esperando a quedarme dormido por el cansancio y que esa cosa se fuera por la falta de interés, pero no lo hizo. En esta ocasión solo se quedó afuera de mi ventana, viéndome directamente, atormentándome con su cabeza toda oscura, sabiendo en mi interior que me observaba. Esta última me ocurrió hace un mes.
A este punto solo lo he visto en esas 3 ocasiones en un lapso de 2 años. No sé qué sea y no quiero saberlo. Si en estos 2 años solo lo he visto en 3 ocasiones, no quiero provocar más encuentros con él. Yo una vez tuve un sueño jodidamente raro, aunque más que un sueño, fue una visión de como 10 segundos antes de despertar. Veía mi propia casa desde el exterior hasta que, de pronto, de forma jodidamente veloz, la cámara se acercó al interior, pasando a través de la puerta de entrada, la sala de estar, sube las escaleras y se dirige a mi habitación. La cosa es que yo sabía que, de algún modo, estaba viendo a través de los ojos de alguien. Acto seguido me despierto, pero no de forma normal, no, siento como si alguien me hubiera dado una cachetada. Aún con los ojos cerrados, de pronto siento otra cachetada, otra, y otra y otra, cada vez más rápido, hasta que abro los ojos por el dolor. Aún con los ojos abiertos, sigo sintiendo como si alguien me golpeara la nariz. De pronto se detiene y miro a mi alrededor, en un principio no veo a nadie, pero entonces dirijo la mirada a mi puerta. Había una señora asomando la cabeza, con una mano apoyada en el marco de la puerta, como un dibujo animado. Era blanca, literalmente su piel era de color blanco, pelo negro brilloso al igual que sus ojos, y un vestido blanco. Reconocí a la señora, es mi abuela, la cual solo conozco por las fotografías familiares, ya que murió antes de que naciera. En cuanto la veo, se aleja de la puerta mientras se desmaterializa. Tenía como 8 años en ese momento, y por algún motivo, lejos de asustarme, simplemente no le di importancia y me levanté de la cama. Como dije, todo esto ocurrió en un lapso de aproximadamente 10 segundos. Esta es de las cosas más raras, de verdad. Vivo en Los Ángeles desde hace mucho, pero durante una temporada viví con mis tíos en un pequeño pueblo de México. En ese tiempo tenía 14 años y alguien que se parecía mucho a mí, o algo que, creo yo, robó mi cara, o algún hermano gemelo del que jamás me contaron, estuvo vagando por ahí conmigo. Esas son las únicas teorías que tengo, y me hace pensar bastante recordar esos supuestos avistamientos. Comenzó con mis tíos muy enojados conmigo diciendo que ya sabían que yo esculcaba sus cosas por las noches, que me habían escuchado y me habían visto salir al jardín y husmear en la pequeña casa donde guardan el material de construcción. Yo no tenía ni idea de qué hablaban y no me perdonaron por eso, ya que literalmente me vieron hacerlo, aunque yo siempre estuve en mi cuarto, me sugestioné pensando que tal vez podía ser sonámbulo. Hasta que regresando a Estados Unidos uno de mis primos me llamó por teléfono diciéndome que no sabía cómo decirme esto. Al parecer me vieron a mí en ese pueblo hace unas horas en una reunión pequeña, mis tíos no estaban ahí pero él sí. También sabía que yo ya había regresado, entonces ni de chiste se acercó a eso que se veía como yo. Dijo que actuaba raro, todo el tiempo estaba serio, jamás salió una palabra de su boca, solo estaba ahí mirando a todos hasta que más tarde simplemente salió caminando de ahí y jamás lo vieron de nuevo. La única prueba que tengo es una foto con una cámara digital algo vieja, donde están todos posando para una foto y ahí me veo claramente totalmente serio mirando la cámara. Una mierda muy rara. Incluso ya muchos años después mis tíos, quienes también se enteraron de esta anomalía, juran que lo que vieron en la noche se veía como yo. Mi primo, para calmar su miedo, dice que pensándolo bien no sabe si solo era un tipo que se parecía mucho a mí, por eso las teorías que mencioné al comienzo. El mundo es muy raro. Tengo algunas experiencias que la verdad no son muy interesantes, pero me gustaría compartirlas por ser raras. Cuando tenía 8 años, me encontraba en casa con un amigo durante la noche. Él y yo íbamos a tener una pijamada, así que estábamos jugando en mi cuarto con juguetes a esos épicos crossovers de Batman, Mario y Shrek contra los Power Rangers o cosas así. Mi ventana se encontraba abierta para que entrara algo de aire de afuera. Me gustaría mencionar que afuera de mi casa hay 2 pasillos a los lados de la casa, ambos conectan el patio trasero con el de enfrente y mi ventana reflejaba directamente a uno de estos pasillos. En un momento vimos como alguien pasaba por este pasillo como si nada. Mi casa tiene una cerca alta, además de que no teníamos visitas en ese momento, pero lo más extraño era que afuera estaba oscuro, pero este tipo parecía brillar.
Rápidamente le dijimos a mi papá de todo esto, salió a buscar al sujeto ese pero no vio a nadie, y ni siquiera se había forzado el portón. También me gustaría mencionar que mi patio trasero es pequeño, pero hay un muro donde al otro lado está otra casa. Literalmente no había forma de que este tipo se fugara tan rápido. Tengo una gata de nombre Maya con la cual duermo siempre. Ella se queda en uno de los bordes de mi cama para dormir siempre que yo estoy en mi habitación. Lo extraño es que cuando ella no se encuentra para dormir ahí durante la noche ocurren cosas extrañas. Me gustaría mencionar que yo soy una persona que no cree en cosas sobrenaturales como fantasmas, demonios o monstruos con poderes, pero no tengo explicación lógica para todo esto. Cuando ella está ahí, antes de acostarse siempre se pone a mirar hacia la ventana sin falta a una misma hora, jamás logro ver lo que ocurre ahí pero cuando no se encuentra en la habitación puedo escuchar claramente como algo intenta ingresar. No parecen sonidos de un ratón o un animal así, sino como si fuese una persona. Siempre que me despierto e ilumino la habitación nunca logro ver nada. En otras ocasiones, puedo ver una silueta marcada en mi ventana. Siempre que aparto la cortina desaparece. Tengo la teoría de que podrían ser las enredaderas que crecen afuera, pero no me explico cómo es que pueden resaltar tanto si no están pegadas a la ventana. En una última ocasión desperté por tener extraños sueños donde conocidos simplemente me insultaban, esto no sería nada raro de no ser porque siempre me ocurren sin falta cuando mi gata no duerme en mi cuarto y siempre despierto con una enorme sensación de paranoia, como si alguien me observara desde la oscuridad. En fin, al parecer mi gata es una espantaentes o algo así. Esta siguiente experiencia no es mía, es de mi abuela, pero siempre se me ha hecho turbia. Antes un poco de contexto. Mi abuelo falleció cuando mi mamá apenas tenía 5 años, él trabajaba para narcotraficantes y se encargaba de desaparecer personas. Hacer esto le provocaba episodios donde entraba en arranques de ira, pero fue asesinado cuando lo entregaron sus propios primos. Tiempo después mi abuela se casó con otro hombre, lo llamaremos Herb. Herb era un tipo que practicaba continuamente la brujería fuera de la casa, era un sujeto abusivo que golpeaba a mi abuela cuando bebía, pero una noche todo cambió. Herb siempre decía que el fantasma de mi abuelo lo atormentaba después de una noche donde él golpeó a mi abuela. Contaba cómo el espectro lo amenazaba con matarlo si seguía así. Herb dormía muy poco pues siempre tenía el terror de que mi abuelo lo llegara a matar durante la noche. Contó que intentó deshacerse del fantasma, pero solo lo volvió más agresivo, tanto así que Herb moderó 70 veces su conducta y dejó de beber. En una ocasión mi abuela se despertó en la noche ya que Herb no entraba a la casa, ella cuenta que veía como Herb estaba siendo estrangulado contra un árbol por algo que ella no podía ver. Finalmente, mi abuela decidió divorciarse y seguir con su vida. Esta tampoco es mía, pero es una historia que mi madre me contaba seguido. Cuando Herb se fue de la casa por el divorcio, mi madre y mis tías se la pasaban invitando a sus amigas de la calle a jugar en su patio. La casa de mi abuela es pequeña, pero tiene un patio lleno de plantas y árboles que es algo amplio. Una tarde, mientras jugaban, la menor de mis tías entró a tomar agua. Mi madre y sus amigas siguieron jugando hasta que la vieron volver. Mi madre cuenta que se notaba diferente, tenía una mirada baja y una piel más pálida en el rostro. Mi madre no le prestó mucha atención en su momento, y simplemente jugaron a las escondidas. Fue ahí cuando mi tía salía de la casa, cosa que dejó confundida a mi madre, pues ella y sus amigas juraban que la habían visto salir antes. Mi madre cree que aquello era una especie de duende o algo así. Recuerdo que con mis hermanos y papá volvíamos de tarde a casa de un paseo familiar, cálculo que eran aproximadamente las 8 o 9 de la noche. Íbamos en auto por la carretera, yo, que tenía 8 años, estaba medio dormido. Mis hermanos conversaban con mi papá para hacer algo que quitase el aburrimiento. En eso, cruzando por un área montañosa donde hay un río, sauces y mucha zarzamora, mi papá frenó de repente porque había un auto que estaba detenido a un lado de la carretera. Él, pensándolo, se estacionó a un lado de este.
Resulta que hubo un pequeño derrumbe, y gracias a eso, unas piedras cayeron encima en el frente del auto, dañando parte del vidrio, una luz frontal y un espejo. No fueron daños muy graves, o eso asumo, ya que se detuvo por el susto que le dio. Mi papá, sin mucho más que hacerle, solo preguntó si había llamado por ayuda, dijo que sí, así que se devolvió al auto cuando en eso, mientras nos contaba qué ocurrió con el hombre, se empezaron a escuchar ruidos viniendo del río, eran como lamentos o quejidos, suaves, pero cansados, o dolidos. Nos preocupamos, pero luego nos asustamos cuando empezamos a escuchar sonidos de piedras y golpes con estas, eran golpes bruscos y los quejidos sonaban a rabia en vez de dolor. El hombre del auto también se asustó y se metió dentro. Mi papá estaba inquieto, así que haciéndose el valiente, simplemente dijo que debía tratarse de algún coyote o animal de por ahí, pese a que lo que escuchamos no eran aullidos. Con todo y la excusa del coyote, decidió mejor ya irse y dejar al hombre ahí tirado. Sí, algo cobarde y anticlimático, pero teniendo a nosotros en el auto y siendo pequeños, no quiso correr riesgos o ponernos en peligro y nos priorizó a nosotros ante el extraño. Llegando a casa, mi hermana mayor le preguntó a mi papá qué había sido lo del río. Solo respondió, un animal quizás, y eso fue todo. Tengo mis dudas, y esos sonidos me dan la idea de que alguien dejó de vivir a manos de otra persona en el río. Recuerdo otra historia, esta ya es algo más general y no fui partícipe. El pueblo donde vivo es bastante rural y tiene muchas áreas de ríos, mucha arboleda y zonas que la mayoría del tiempo están solitarias y que usualmente son puntos de encuentros de ya saben qué tipo. El punto es que en esas áreas encontraron el cuerpo de un joven. No se sabe en qué circunstancias fue que lo encontraron. Cuando la investigación inició, encontraron a los culpables y los detuvieron. Creo que el caso aún sigue abierto, pero lo turbio es que los culpables iban en el curso de al lado de mi salón de clases, y la víctima asistía a clases en una escuela cercana a mi casa. Esta es algo medio triste y preocupante. Hace unos años atrás, acompañé a mi amigo de la infancia al cementerio junto con otro amigo, después del día de graduarnos de la secundaria. Quería ir a dejar una copia de su diploma a la tumba de su abuela, como regalo a quien fue su tutora, quien tristemente falleció por la pandemia. Mientras lo acompañábamos en el cementerio, se quedó un largo rato callado observando la sepultura, cuando de pronto notamos que empezó a sollozar, no llorar directamente. Todo empeoró cuando vimos que empezó a sangrar de la nariz de manera exagerada, tuvimos que ayudarlo a limpiarse su ropa y la nariz, pero el sangrado no paraba, así que tuvimos que suspender la visita al cementerio y llevarlo al hospital. No es tan aterrador, pero la situación que ocurriera algo como eso en un cementerio, pues es bastante curioso e inoportuno. Al menos, de último, le pude dejar a la señora un dibujo de recuerdo. Ella me trataba bien y por lo menos dejé eso como muestra de afecto.